Hola amigos de Belleza de Honduras, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Para los que no nos conocen, yo soy Miriam de Honduras y mi esposo Darío de Argentina. Y este canal está dedicado a exaltar las bellezas, la gastronomía y la cultura de Honduras. Así que no se diga más y comencemos con el siguiente video. Hola amigos de Belleza de Honduras, saludándoles en un día fresquito y decidimos conversar un rato y hablar con ustedes acerca de un tema que nos trae recuerdos del pasado y es la radio. ¿Sabían ustedes que el 13 de febrero se celebró el Día Mundial de la Radio? Día Mundial de la Radio, es aparatito que durante muchos años ha sido muy útil para la compañía de muchas personas. Sí, fíjense que cuando estábamos viendo las celebraciones y las entrevistas a grandes locutores acá en Honduras, locutores que han sido históricos realmente, yo me puse a pensar si realmente la gente todavía escucha radio. Y aparentemente sí. Sí, escucha radio. Estuvimos hablando con mi esposo acerca de eso, ¿no? De las ocasiones en las que la gente sigue escuchando radio. Porque como con las redes sociales y el internet, pues ahora uno piensa que todo es videos y todo ese tipo de cosas, pero resulta que si escuchan una bulla es que el Capi anda por acá caminando. Capi. Pero resulta que no, que la radio sigue siendo prácticamente el medio número 1 de comunicación en el mundo. Así es, claro. La radio siempre ha sido la compañía de muchos hogares, muchos hogares. Muchas amas de casa, mientras el esposo se va a su trabajo y la ama de casa queda ahí limpiando, la radio siempre ha sido la compañía. O los amos de casa, porque ahora ya amos de casa. Los amos de casa, ahora que ahora la mujer trabaja y el hombre se queda en la casa. Sí. Pero bueno, por ejemplo, los trabajadores como los serenos o vigilantes de vigilancia. Los vigilantes en Honduras se les llama, en el campo se les llama watchman. Watchman, ¿verdad? Pero en Argentina son los serenos, ¿no? Es decir, de edificios, de lugares, están toda la noche ahí y con la radiecita, porque es la compañía que tienen, ¿no? Y que bueno, los locutores que hay en ese momento, presentadores que trabajan toda la noche. Que les animan a seguir despiertos, ¿no? Con buena música, con programas variados. Pero además los que van conduciendo, ¿no? En las carreteras, claro. Y toda esa gente que... La radio es el compañero infaltable de un taxista. Por ejemplo, sí, de un taxista. Y no solamente, los conductores también particulares llevan su radio puesta y van escuchando las noticias, música, etcétera. O sea que la radio es un medio que vino, no recuerdo cuándo es la fecha, pero conquistó el corazón de los radioescuchas. O radioyentes. Radioyentes, sí. Y estábamos hablando también acerca de los programas de radio en el pasado aquí en Honduras. Para los que más o menos son de mi generación, recordarán cuántos programas de radio nos transportó a escenarios fantásticos. Tanto programas nacionales como extranjeros. Bueno, de hecho, tu mamá creo que era actriz de radio. De radionovelas. De radionovelas. ¿Cuántos se acuerdan de las radionovelas? Claro. Que uno lloraba. Lloraba con las novelas. Qué dramatismo le ponían, ¿no? Así es. En Argentina eran muy populares, tipo 3 de la tarde, escuchar la radionovela. Y por lo general, muchas de ellas eran muy clásicas. Las radionovelas de Gaucho, historia de Gaucho. Juan Moreira, Martín Fierro y todas esas historias. El hombre lobo, Nazareno Cruz y el lobo. Fue muy popular en el norte de Argentina. En Córdoba estaba un señor llamado Cloner, que fue el clásico de las radionovelas o radioteatros de Córdoba y en todo el norte argentino, ¿no? Era clásico. Mientras las señoras ya descansaban después de la faena, después del almuerzo, sentarse a escuchar el radioteatro. La compañía de radioteatro Ronnie Vargas de Cadena 3 presenta Nazareno Cruz y el Lobo. Sí, bueno, en realidad yo recuerdo que mi hermana, la que me sigue, todo el día andaba con una radio para arriba y para abajo en la casa. Porque recuerden que la programación de televisión comenzaba a mediodía. Pero en la mañana lo que había que escuchar era radio.
Claro. Y además de que en la casa solo había un televisor y él el de la sala y no íbamos a andar con la tele por toda la casa. Claro, ¿no? Entonces era la radio, la compañía. Y yo recuerdo también aquí en Honduras existió, hablando de ese tema, de ese género de radio, de programas que mencionás, fue famoso aquí el de Cuentos y Leyendas de Honduras, de don Jorge Montenegro, que en paz descanse, que nos paraba los pelos a todos, pero no dejábamos de escuchar a las 6 de la tarde. Y él hacía los silbiditos del viento, el galopar del caballo, y todas esas cosas. Era la imaginación de uno realmente la que se despertaba, ¿no? Con todos los efectos sonoros de la radio. Sí, claro. El fantasma del Picacho. A mí siempre me gustó la radio. Yo, como he trabajado en el campo, como maestro en una escuela rural, la compañera de la radio, allá a la noche, encender la radio y ahí escuchar, ¿no? Por lo general, en la noche siempre en los programas de música de recuerdo, música romántica. Y un tipo que hablaba con una voz así, aquí esta noche, con la mejor radio. ¿Cuántas conquistas habrán tenido esos locutores con esa voz? Y ahora prepárate porque vas a escuchar la mejor música romántica. Y hago así. A mí no solamente me gustó y me gusta escuchar la radio, sino que me gustó siempre hacerla. Yo tengo experiencia de haber trabajado en Radio Nacional. Miren que este muchacho es multifacético. Hice radio. Primero, como estudiante universitario, teníamos un programa que era de extensión universitaria. Ahí aprendí, ahí conocí la radio, cómo hacerla, cómo trabajarla. Y poco a poco me fui animando hasta que un día me invitaron, cuando yo estudiaba cinematografía, que es una de las áreas que siempre me gustó, y el teatro. Tenía un programa de radio que se llamaba El Camino del Cine. Yo tenía como unos 27, 28 años. El Camino del Cine estuvo como 2 años ahí. Ahí tengo algunas grabaciones. ¿Querés escucharlas? Vamos a escuchar en cassette. En cassette, claro, por supuesto. Ya hablamos de los cassettes, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de los medios de comunicación de aquellos tiempos, los cassettes, los CDs, todo eso. Por ahí debe estar el video, se los vamos a linkear ahí para que entonces yo tengan remembranza con nosotros. Esa experiencia de la radio siempre me encantó. Muy buenas tardes, amigos. Hoy hemos llegado al último programa de El Camino del Cine. Por lo tanto, vamos a tener un programa especial. Hoy vamos a recordar a alguien que tuvo su importancia en el cine argentino, especialmente durante los primeros intentos sonoros. ¿Quién es? Es este señor. El Barrio Latino. Si pudiera hacer radio hoy en día también. Sí, un gran medio, un medio masivo de comunicación. Aquí también había otros programas en vivo en radio, amor, que eran también, ¿cómo te puedo decir? La compañía de las personas que iban a trabajar o que se estaban arreglando para ir a trabajar en la mañana. Estaba uno que se llamaba Platicando con mi barbero, que era un programa donde creo que eran dos personajes que eran multifacéticos. Ellos hacían personajes de hombres viejos, de niños y todo. Ellos tenían sus guiones y todo, y cuando vos los escuchabas sentías que era todo un escenario lleno de actores, pero solo eran 2 actores de radio. Y el otro era La Escuelita Alegre, también, que era también una escuela parecida a la de Girafales, donde todos se portaban mal, pero le metían el sarcasmo de la política y todo eso, y hacían reír a la gente con sus ocurrencias de niños, pero realmente eran adultos, haciendo personajes de niños. Claro, era muy bueno y era muy común en aquella época. ¿Y te acordás cuando yo te dije que quería ver Tres Patines? Sí. ¿Qué nos puedes comentar de Tres Patines? ¿Cómo lo conociste a Tres Patines? No. Yo iba, ¿te acuerdas que íbamos en taxi? Bueno, primero les contaré, yo le decía a él, yo quiero ver Tres Patines. Para los que no saben quién es Tres Patines, vemos un actor cubano que se fue a recibir creo que a Estados Unidos, no estoy segura. Sí. Pero en el tiempo de los años 60 tenían ese programa que se llamaba Tres Patines, ¿verdad? Tres Patines. Así se llamaba. Y era que siempre estaba siendo juzgado porque siempre cometía fechorías. Entonces, en un principio... La tremenda corte.
Pero en un principio todos en Honduras conocimos Tres Patines por la radio. Por la radio, ajá, claro. Después aparecieron uno que otro programa por televisión y ahí le conocimos la cara. Claro. Pero ya con la radio vos no necesitabas conocerlos realmente en persona porque ya los conocías, ya tenías en tu cerebro la imagen de cada uno de ellos. Claro. Y Darío también lo conoció por la radio, ahora sí contá tu anécdota. Sí, claro, cuando íbamos al trabajo en taxi, en aquella época vos llegabas a tu trabajo y yo seguía viaje con el taxista y el taxista ponía la tremenda corte. Tremenda corte y yo escuchaba en todo ese trayecto, en esa media hora que tenía de taxi. Y como el programa a veces no había terminado, uno no, claro, uno llegaba y quería seguir como que no escuchando. quería bajarse del taxi. Sí. Y que todo el mundo iba con el estrés de la mañana. A escucharlo, sí. Con el estrés de la mañana, ese programa te relajaba, tanto al que iba en el taxi como al conductor. Más bien, uno quería que hubiera mucho tráfico. Para quedarte oyendo el programa y tirarte las carcajadas. Era muy bueno, yo no sabía quién era. Yo lo escuchaba, mataba de la risa ahí. Había uno, lo que yo recuerdo que escuchaba en aquella época en el taxi era la historia de este hombre que lo metieron, lo juzgaban por haber robado una vaca y él decía que no, que él había levantado una llave. Y la llave estaba atada a una cadena, la cadena estaba atada a la vaca. Entonces, y se había llevado la llave con todo y vaca, como que la vaca era el llavero. Claro. Vamos a escuchar un pedacito de Tres Patines para que los conozcan. Sí, para los que no saben de quién se trata, no saben lo que se ha perdido, esa clase de programas. Espacio presenta La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimi Cal, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. José Candelario Tres Patines a la reja. ¿Ya están todos aquí, secretario? Bueno, señor juez, falta la vaca nada más. ¿Quiere usted que la llame? Póngase un ternero de multa por esa pregunta. A ver qué les pasa a ustedes hoy. Pues lo que me pasa a mí, señor juez, es que ese sinvergüenza de Tres Patines me robó $1. Sí. Y acá Rudecindo le robó una vaca. Óigame, un momento. A mí ese sinvergüenza de Tres Patines... No, espérate, a mí no me robó nada. Deme cuenta, Tres Patines no le robó a usted nada. Nada, chico, Tres Patines es una cosa que yo puedo confiar en él con los ojos cerrados, chico. Pero a Nananina y a Rudecindo sí le robó $1 y una vaca, ¿no es eso? Bueno, eso sí, pero, no, chico, tampoco. No me haga pregunta esa cuando yo esté de cuidado, chico. Mira, yo pregunto lo que quiero, Tres Patines, porque para eso soy el juez. Ok, pero es que con esa pregunta... También había otro programa que pasaban en la radio que yo nunca más lo volví a escuchar, que se llamaba Cosas y Casos de Casa. Que eran líos de domésticos con una suegra metida en el medio que se llamaba Doña Delfina, que siempre metía a Raúl, que era el yerno, en líos y la Anita, que era la esposa de Raúl, siempre salía bien librada la suegra por la intervención de Anita. En Argentina también estaba Casos y Cosas de la Casa, pero con los actores argentinos, ¿no? Con Ana María Campoy, los que son de aquella época. Ana María Campoy, con Pepe Cibrián y Pepito Cibrián, el hijo, hacían de la familia. Yo lo escuchaba al mediodía antes de irme a la escuela, ¿no? Que íbamos a almorzar y estaba la radio prendida y estaban pasando Casos y Cosas de la Casa con la familia Cibrián. Inolvidable. Entonces todos esos programas que nos enriquecieron, nos dieron alegría, nos quitaron el estrés. Una pena que hayan desaparecido y ojalá pudiera revivirse, ¿no? Ahora hay otro tipo de programas de entretenimiento de todo tipo, ¿no? Hay de música, hay de variedades, hay de chistes, de muchas cosas, pero ese tipo de programas que eran escenificados eran
como radioteatro, ¿no? Era Sí, radioteatro, sí, realmente. era una especie de radioteatro. Ese claro, sí creo que ya era desaparecieron. radioteatro. Sí. Y bueno, a través de la radio aquí en Honduras también se conseguían empleadas domésticas, se mandaban saludos, mensajes, Muy clásico. enamorados. Muy clásico. Manda un saludo. Canciones se dedicaban. Ajá. Se mandaban saludos o avisos. Avisos. Fue muy clásico eso. Avisos importantes. Tipo avisos. correo, ¿no? Ajá. Decir, el fulanito que está en no sé qué lugar le avisa a Menganito, su abuelo, Ajá. que ya está por enviar el paquete a través de tal la empresa, que lo espere. Sí. Y allá llega. Y ahí, aquí escuchaba que decía, fulano le avisa a Mengana que ya salió del hospital y que lo espere en el desvío con la bestia. Sí. Lo hablamos en otro programa, ¿no? Eso sí, y la bestia es el caballo o la mula, porque en ese desvío ya no había transporte. Claro. Transporte como lo conocemos nosotros, no de carro con 4 ruedas o de 2 ruedas. Solo tenía que ser en el caballo, y tenía que esperarlo ahí con la bestia, decía, ¿no? Monchito dice que doña Pepa lo espere en el desvío que le lleva el pollo que pidió. O que le mandara medicinas, o que le mandara dinero, o también las empleadas domésticas, las empleadas de casa también se conseguían a través de la radio. Claro. Y en fin, una utilidad enorme la radio, más allá de que por medio de la radio conocimos canciones, artistas, todo eso, ¿no? Que no los conocíamos en persona, muchos de ellos yo los vine conociendo cuando ya estaba el YouTube. Pero yo la música de todos ellos, yo la escuchaba en la radio. Era una maravilla, ¿no? Claro. Cómo nos abría la mente hacia el mundo entero. Sí, ¿no? las noticias. Yo me acuerdo, mi abuelo siempre estaba con la radio chiquita así. Ah, sí. Acá en el bolsillito. Sí. Salía a caminar escuchando las noticias y después su programa favorito, Tango Glostora Club. Un programa de tango porque él era músico. Era músico, tocaba el bandoneón, pertenecía a una orquesta de tango. Mi abuelo, ¿no? Mi abuelo materno. Entonces él siempre escuchaba los programas de tango que estaban a las 8 de la noche, ya en la provincia de Córdoba, donde vivía, ¿no? Sí. Aquí había un programa también a las 4 de la tarde que lo escuchaba un vecino de nosotros, por eso lo escuchábamos nosotros, por la radio que él encendía. Que también, ustedes no lo van a creer, pero encender la radio también era, sin permiso de los papás, era un pecado capital. Sí. No es broma, ya les voy a contar la historia, pero la cosa es que este programa que él escuchaba se llamaba Escuela para Todos. Ah, sí. Que creo que lo producían en Costa Rica, no estoy segura, o en México, y me disculpan si no tengo la información en este momento, pero recuerdo lo útil del programa, que era, más que todo era para el campesinado. Una escuela para el campesinado, en Argentina también. Sí, sobre las siembras, las fases de la luna. Bueno, había mucha información, pero también sabes que había también clases como de escuela. Era clases de escuela. Como de escuela, como aquellos que no habían podido ir a la escuela personalmente, pero en aquel tiempo esa era la manera virtual de llevar clases a través de la radio. A través de la radio, sí, sobre todo para la gente de campo. En Argentina fue muy popular, todavía sigue. INCUPO, Instituto Nacional de Cultura Popular, con programas de radio con enseñanzas para la gente del campo, para el campesino, donde se les instruía. Había clases para leer y había clases para ayudarles, por ejemplo, sobre el sembrado o el cuidado de la casa con la vinchuca y todo eso, lo que había que hacer. Y eran clases estaban tipo 3, 4 de la tarde para la gente del campo, ¿no? Bueno, en Cupo sigue todavía. Me imagino que todavía siguen con sus programas de radio. Claro, ahora todo es por internet, ahora las clases sí son virtuales, no son presenciales, pero antes esa era la manera, la virtualidad. La forma, y contaba a mi mamá una anécdota, porque las radios, ahí le vamos a pasar algunas imágenes de las primeras radios que hubo, eran de teclas, toc, toc, parecían pianos, ¿verdad? Eran de teclas algunas, y otras costaba, porque es que tampoco había tanta emisora. Sintonizar en el dial la emisora que escuchaba el abuelo, o sea, el dueño de la casa, tenía derecho a escuchar la radio y él se sentaba, contaba a mi mamá, a determinada hora a escuchar determinados programas. Cuando terminaba de escucharla, apagaba la radio,
le ponía un mantelito, porque el crochet. mantelito de crochet no podía faltar. Yo me imagino que era porque tal vez las calles eran de tierra en aquel tiempo, Ujú. caía polvo, ¿no? Sí. Entonces siempre que veo un aparato cubierto con un mantel, me acuerdo ¿Te de eso, acordás? ¿verdad? Sí. Entonces, claro, las muchachas, como mi mamá y mis tías, querían escuchar radio también, a ver de qué se trataba aquel aparato tan interesante. Claro. Y tenía, si lo movían, cuando él Ujú. no estaba, porque era Ujú. una picardía, ¿no? Sí. Una desobediencia. Si lo movían, Mover el dial. el dial, Qué problema. y era como cambiar el canal. pues sí, pero el tema no era tanto movérselo, sino volverlo a Volverlo a sintonizar sintonizar, donde él lo había exacto. dejado, porque es que eran hasta medio duros. Ujú. Eran medio duros. Sí, sí. Entonces ya era una prueba fehaciente de que Ujú. hubo ahí delincuencia juvenil y Sí. que le movieron la radio, la El dial. emisora, y entonces aliste que ahí viene la faja, porque nadie tenía permiso de tocar ese aparato. Claro, y esas radios eran eléctricas y funcionaban con unas válvulas. Válvulas eran como unas lamparitas. Como que unos había bulbos le atrás. llamaban aquí. Bulbo le llamaban, Ajá, claro, bulbo, ajá. como la lámpara Sí, sí, sí. que ilumina Sí, los sí, focos. sí. En el bar. Ajá. Uno era, pues yo lo aprendí porque mis abuelos eran radiotécnicos, ellos Ujú. reparaban radio. Entonces yo Ujú. siempre miraba y veía ahí, eran las válvulas, la válvula de sonido, la válvula de no sé qué, la válvula, y así, si se quemaba una, ir a buscar una válvula, y eran eléctricas, y algunas de ellas, las primeras, estoy hablando, porque esto yo lo aprendí no porque viví en esa época, Sí, es que ya había, ¿no? era las primeras, eran con antenas, como si fueran antenas sí. de televisión, había que instalarlas en Ah, el techo. en el Te estoy techo, hablando en ah. 1930 y pico, y eso yo lo aprendí. Pues estaba ahí en ese tiempo. No, Tú estás es como que la reina Duracell. vi películas, había una película del gordo y el flaco, Ajá. porque yo siempre me encantó ver esos Ajá. dos personajes, y además que lo hice en teatro, Sí. ¿te acordás? Entonces yo Ajá. veía mucho, y el gordo y el flaco, hay una famosa escena donde se sube el gordo para instalar la antena en la casa y el desastre, ¿no? Que se cae y todo eso. Entonces venían esas, después la antena era muy sencilla, y se fue simplificando la cosa, después las válvulas fueron reemplazadas por lo que se llama el transitor, ¿sí? Entonces, y ahí surgieron las radios portátiles. Las radios que ya puede portátiles. llevar uno, Claro. Algunas se llevaban en el hombro En inclusive. el hombro, en el hombro. Y las más y con una finas en antenita el... que se subía y Ajá, así. sí, sí. Entonces, Bueno, hasta el día de hoy las las radios tienen esa antena, Claro, ¿no? claro, tienen. Y tienen otras que es como un alambrito, que yo nunca le he entendido ese alambrito que cuelga así de algunas radios. Una No antena, entiendo. sí, sí. Es parte de Pues la para antena, mí es un sí. alambrito, pero bueno. de la antena. Bueno, ya el tiempo nos consume, Así es. así que bueno, hay mucho más que hablar, ¿verdad? Pero queríamos felicitar a los que trabajan en radio, a los que todavía escuchan radio, a los que se sienten acompañados por la radio, porque hay gente que solo la pone para sentirse acompañado. Así es. Bueno, amigos, Entonces, está así linda era, la pues. plática, pero lo bueno tiene que terminar en algún momento. ¿Verdad que les gustó la conversación? Claro, Escriban claro. en los comentarios si ustedes fueron radio escuchas, si todavía lo siguen siendo, cuál era su radio favorita, su tipo de programa, o si usted es de la nueva generación que ya solo conoce a doña Alexa. Lo vamos a leer a todos. Un gusto haberlos saludado. Y bueno, sigan con nosotros en nuestro siguiente video, ¿verdad? Y no dejen de acompañarnos y de estar con nosotros y de darle like, de compartir y de suscribirse. No deje de escuchar radio y con voz radiofónica le decimos Hasta el hasta el próximo. próximo video por la FM. Yo creo que bien consigue algo más, ¿verdad? Sí, bueno. Chao.